que es la segunda clase propiamente tal, que nos informa acá el título. Vamos a ver propósitos revelados de Dios para el sufrimiento. Ahí lo tiene marcado con azul. Ya no son todos los propósitos, sino algunos elegidos por esta clase, por quien diseñó esta clase. Son 8 propósitos que encontramos revelados o descubiertos en la Escritura, ya que Dios tiene para el sufrimiento en la vida de los suyos, de los creyentes. Así que esto responde a la pregunta: ¿cómo puede Dios usar el sufrimiento para nuestro bien y para su gloria? Tiene que siempre usted recordar estos dos conceptos, ¿ya? El sufrimiento puede ser también los tiempos de prueba, de tribulación. Hay muchos adjetivos que podríamos utilizar para esos tiempos difíciles, ¿ya? Si usted quiere dejarlo en tiempos difíciles, también sirve. Cuando el creyente sufre o tiene tiempos de dificultad, según la palabra de Dios, es para nuestro bien, para el bien de sus hijos. ¿Ya? Aquí lo dice. ¿Cómo Dios puede utilizar el sufrimiento para nuestro bien, para el bien de sus hijos y para su propia gloria o para la gloria de Dios, para que Él sea glorificado? Entonces, cuando podemos conocer algunos de estos propósitos revelados para el sufrimiento, podemos descubrir que Dios utiliza el sufrimiento, el dolor, para nuestro bien, aunque nos cueste creerlo en ese momento. Todos ustedes, eh, especialmente los más maduros, ya los que ya no somos jovencitos, hemos tenido tiempos difíciles de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, y sabemos que es para nuestro bien, aunque nos cuesta entenderlo en ese momento. Espera un poquito. Eh, Sabemos que son momentos muy difíciles de entender, pero después del proceso del dolor sabemos que es para nuestro bien y para su gloria. Ahora, hicimos una advertencia, que hay peligros en este tipo de clases, en este tipo de estudio existen algunos peligros que queremos evitar. Y el primer peligro que vimos la semana pasada es que podemos llegar a entender o pensar que siempre deberíamos entender los propósitos de Dios para nuestro sufrimiento particular. Y eso no es así. No debemos entender siempre los propósitos detrás de nuestro sufrimiento o dificultad particular. ¿Ya? Porque el hecho de que conozcamos 8 propósitos no significa que sean los únicos, ¿ya? O que Dios no tenga otro propósito oculto para nosotros incluso en esta vida que estamos viviendo, sino que vamos a llegar a entenderlo solo cuando estemos en su gloria o en su presencia, ¿ya? Así que cuando estudiamos este curso, no debemos pensar que siempre vamos a entender sus propósitos, porque eso incluso nos podría llevar a una especie de locura, ¿ya? Es decir, en vez de sufrir y de hacer a veces el duelo del sufrimiento o de disfrutar de alguna manera eso mejor que Dios tiene por medio del sufrimiento, vamos a enloquecernos tratando de entender por qué, y ese es un peligro en este tipo de clases, ¿ya? También un segundo peligro es una comprensión o entendimiento perfecto. Si eso fuese así, como vimos la semana pasada, no da lugar a la fe, a la certeza de lo que sabemos, de lo que viene, pero que no podemos entender en ese momento. Y pusimos esta ilustración de, por ejemplo, alguien que pierde su trabajo y puede hacer todo un cronograma, ¿cierto? Que cuando me echen de mi trabajo, ya que me echaron, va a venir un compañero, me va a preguntar por qué estoy tan bien, estoy tan calmo, y eso va a dar lugar a una posible predicación del Evangelio. Pero usted y yo sabemos que eso no es así. Así que el hecho de no entender completamente, de manera perfecta lo que estamos viviendo, eso es lo que nos permite el lugar a la fe,
¿Ya? Y un tercer peligro es que no es útil hipotetizar por qué otros sufren. O vamos a eliminar el no, ¿ya? Creer que conociendo estos 8 propósitos para el sufrimiento, que podemos hipotetizar por qué otros sufren. Es decir, si yo veo a mi hermano Ariel sufriendo por determinada circunstancia, entonces yo me acerco a él y como conozco estos 8 propósitos para el sufrimiento, entonces yo me pongo a especular o a decirle, mire, hermano Ariel, usted probablemente lo que está sufriendo tiene estos 4 propósitos. Y eso no es útil, ya lo hemos descubierto, ¿cierto? Estos propósitos no son para hipotetizar con los que estamos aconsejando, sino para entender medianamente algunos propósitos de Dios para el sufrimiento y que guiados por el Espíritu Santo nos permita ayudar a nuestras vidas cuando nos toca sufrir y poder ofrecer consejería, ayuda o dirección para aquellos que sufren, ¿ya? Así que esos son los peligros y también vimos que el sufrimiento puede llegar a ser un regalo, ya es algo que Dios nos concede. Y eso lo vimos en Filipenses 1:9, 1:29. Lo recuerda que ustedes mismos lo leyeron, que nos es concedido que padezcamos por el Señor. O, por ejemplo, como dice Lucas 9, aquí lo estoy marcando al frente, dice, todo el que pierda su vida por causa de mí, este le salvará o la salvará. ¿Se recuerdan que vimos el costo del discipulado? Y el costo del discipulado es tomar la cruz y seguir a Cristo. Y eso significa la mayoría de las veces negarnos a nosotros mismos y eso va a incluir sufrimiento. Ahora, no pensemos que siempre el sufrimiento por seguir a Cristo significa morir, ser martirizado, ser torturado, como le pasó, por ejemplo, a Casiodoro de Reina, que ayer lo mencionamos a propósito del mes de la Biblia, que él tuvo que sufrir no sé cómo decirlo, injurias o falso testimonio en contra de él, fue perseguido, tuvo que separarse de su familia en algún momento, de su esposa. La mayoría de nosotros, hermanos, no va a ser ese el costo de seguir a Cristo, ¿ya? Pero sí vamos a tener que negarnos a nosotros mismos y eso momentáneamente, recuerdo que el hermano Ariel lo mencionó ahí cuando habló de Pedro, ¿cierto? Que él hizo el énfasis y otro hermano que Pedro dice que sufrimos por un poco de tiempo. Entonces, por un poco de tiempo a veces vamos a sufrir la burla de los compañeros porque somos canutos, ¿cierto? Pero si somos honestos, eso no significa un gran costo, ¿ya? De que nos molesten, que se burlen de nosotros. Generalmente ese es un costo para nuestro orgullo, ¿ya? El ser objeto de burla o de broma o de tantas otras cosas que sufrimos, entre comillas, que es, más que sufrimiento son inconvenientes. Pero si el Señor nos regala y nos permite ese tipo de sufrimiento, cuando le seguimos, el negarnos a nosotros mismos, el tomar la cruz y morir a nuestros deseos, morir a nuestros ideales que teníamos antes de llegar a Cristo. Y de hecho los apóstoles dijeron en Hechos 5:41, ¿lo recuerda? Que después de haber sufrido la persecución de los líderes religiosos, el castigo físico, la cárcel, ¿qué dijeron ellos? ¿O qué nos dice Lucas? Que ellos se fueron gozosos, alegres de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, en este caso por causa de Cristo. Es decir, los apóstoles, ellos vieron, entendieron que sufrir por Cristo, por la predicación del Evangelio, para ello era un don, un regalo y una bendición el sufrir como su maestro. ¿Ya? Así que aquí tenemos la introducción de estos dos primeros puntos y los propósitos revelados de Dios. Recuerda esta frase también que está aquí con negro, que sufrimos para recibir algo mejor. Y por eso es un regalo o se considera un don o un regalo el hecho de sufrir o de tener inconvenientes o de ser perseguidos por el Evangelio. ¿Ya? Entonces, yo les quiero recordar esto. Bueno, ahí tenemos muchos más alumnos que han ingresado.
Les quiero recordar esto o se los voy a leer, ¿ya? Sufrimos para tomar o para alcanzar algo mejor. Por esa razón, el sufrimiento es un regalo. Pero ¿qué es lo que vamos a alcanzar o lo que tomamos con el sufrimiento? Esto es lo que nos lleva a los propósitos de Dios en el sufrimiento. Vamos a estudiar 8. Ya podemos escoger uno o dos, dependiendo de las circunstancias que tú puedas estar viviendo, y considerar nuestra propia actitud hacia el sufrimiento, una enfermedad, una pérdida, una estrechez económica, etcétera. Estos propósitos nos van a servir para escudriñar nuestra vida o nuestra actitud, nuestra respuesta al sufrimiento y tratar de descubrir, no de manera perfecta, pero tratar de descubrir o discernir qué es lo mejor que podemos alcanzar por medio del sufrimiento. Recuerden, hermanos, que el sufrimiento no es algo que buscamos nosotros, ¿ya? Nosotros no andamos buscando el sufrimiento de manera gratuita en nuestra vida, ¿ya? El propósito nuestro no es sufrir, no es el fin o es la meta, ¿ya? Eso es un mal entendimiento de lo que nos dice la Escritura, que produjo distorsiones en el cristianismo, hombres que se infligían dolor a propósito, se recuerda en los primeros siglos del cristianismo, comenzó después en la Edad Media, religiosos que castigaban su cuerpo, que se latigaban, que se ponían cosas que le hacían sangrar sus piernas, eh, eh, se sometían voluntariamente al ayuno, al hambre, a la estrechez económica. De ahí vienen también los que se les conoció como los mendicantes, ya que andaban mendigando, es decir, sufrir a propósito para alcanzar el favor de Dios. Y eso no es lo que nos dice la Escritura. El propósito del creyente es la santidad, la santificación, ser semejante a Cristo. ¿Ya? Ese es el fin, esa es la meta. Pero hay medios, ya hay caminos o vías que Dios ha establecido para ser semejantes a Cristo, para glorificar su nombre, para ser santos, etcétera. Y una de esas vías es precisamente el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es un camino, es una travesía, pero no el fin. Es el medio para alcanzar una bendición mayor que Dios tiene preparada para nosotros, que puede ser diferente en nuestras vidas, ¿ya? Por eso no podemos hipotetizar, no podemos especular ni hacer una ecuación matemática, ¿ya? Para poder entender, bueno, estamos sufriendo por tal y tal motivo, ¿ya? Así que recuerden esa frase ahí que les marqué en negro en los apuntes: sufrimos para tomar o recibir o alcanzar algo mejor. El primer propósito los mencionamos la semana pasada, pero ahora los vamos a estudiar con un poquito más de profundidad, ¿ya? Voy a compartir nuevamente aquí los apuntes que usted los debe tener. Y tenemos 8, como les mencioné. Un propósito es hacernos crecer en santidad, producir perseverancia, crecer en madurez, enseñarnos su palabra, ayudarnos a animar a otros, librarnos de la autosuficiencia, fortalecer nuestra seguridad en Cristo, en el Señor, y glorificar a Dios. Vamos a comenzar por la primera: hacernos crecer en santidad. El Salmo 119, 67. ¿Alguno de ustedes lo tiene? Que lo lea completo, por favor. Salmo 119, 67. Si lo tiene ahí, puede activar su audio y leerlo, por favor. ¿Lo leo, pastor? 119, ¿cuánto? 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Muy bien. Eres tú, Lorena, ¿cierto? Sí, Ya. Ahí. Bien. Sentí conocida la voz.
Como dijo Lorena, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dios tiene un propósito en el sufrimiento para nuestras vidas de hacernos crecer en santidad. ¿Alguno de ustedes piensa algo respecto a este propósito del sufrimiento? ¿Qué podría significar esto de hacernos crecer en santidad? O como dice el salmista, ¿verdad? Antes que fuera yo humillado, y generalmente el sufrimiento, la prueba, la dificultad, la disciplina del Señor nos humilla. Pero antes de eso andaba descarriado, y después de esta humillación, de esta disciplina, no sabemos qué, dice el salmista, ahora guardo tu palabra, o la obedezco, la pongo en práctica. ¿Alguno de ustedes piensa algo al respecto? ¿Quién se atreve? ¿Qué podría significar este propósito del sufrimiento de hacernos crecer en santidad? Pastor, ¿Sí? Adelante, ¿te hermano re- Manuel. te refieres solo al versículo, al 67? Al versículo o a la idea en general. ¿Qué piensa usted cuando lee este título que un propósito del sufrimiento es hacernos crecer en santidad? Em, la verdad no sé. No, yo creo que es que me estaba fijando en el pasaje que leímos y muchas veces el Señor usa las pruebas, como dice ahí, para quebrantarnos. Y creo yo también que depende mucho del corazón que uno tenga en ese minuto, porque puede que eso tal vez la prueba o la humillación que Dios permite en mi vida o el quebrantamiento, yo creo que Él busca que nosotros nos arrepintamos y lo busquemos. Por lo tanto, eso nos ayuda a mejorar nuestra relación con Él. Por lo tanto, nuestra santidad mejora. Pero también puede ser que mi corazón esté tan duro, tan rebelde, que yo sea tan soberbio y, y que tal vez el propósito de Dios no se consiga en mí. Puede pasar. Entonces, pero yo creo que lo que el Señor busca eh, es hacernos madurar, hacernos crecer, pero también creo que tiene que haber un grado de humildad y de arrepentimiento en nosotros cuando nos vemos enfrentados a situaciones complejas. No sé si estoy bien. Muy bien, sí, hermanos, si la idea aquí no es dar la definición técnica, ¿ya? Sino que ustedes participen también con lo que piensan, solamente con un título. Yo sé que es como injusto también pedirles toda una idea solo con el título, pero a veces también el título podría llevarnos a eso. Así que gracias, hermano Manuel, por su aporte, ¿ya? Aquí también Francisco y Consuelo escriben porque están con problemas de señal. Dice, creo que se refiere a menguar, a bajar, ¿cierto? Disminuir nosotros, para que crezca el Señor en nosotros, humillándonos ante Él en nuestras propias fuerzas para depender de Él, afectando en nuestra santidad, siendo más parecidos a Cristo. ¿Ya? Usted lo puede leer ahí también literal en el chat, o de Francisco, o de Consuelo, o de ambos que están escribiendo ahí, ¿ya? Lo vuelvo a repetir, creo que se refiere a menguar para que crezca el Señor en nosotros, que lo que mencionó Juan el Bautista, ¿se recuerda? Es necesario que yo mengue para que el Señor crezca. ¿Cómo? Humillándonos ante Él en nuestras propias fuerzas para depender de Él, afectando nuestra santidad, siendo más parecidos a Cristo. Muy bien, muchas gracias ahí también por esa explicación o definición, matrimonio de Francisco y Consuelo. Bien, leo lo siguiente. David escribe en el Salmo 119, 67, antes que fuera yo humillado, voy a quitar el destacado, ahí. Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dios en su bondad usará algunas veces el sufrimiento para llamar nuestra atención y despertarnos a la mentira del pecado en nuestras vidas.
un poco relacionado con lo que dice ahí el salmista. Dios en su amor, porque Él es todo benevolente para con nosotros sus hijos, ya los que hemos nacido de nuevo. Y en su bondad, algunas veces Dios utilizará el sufrimiento como un medio. ¿Sabe para qué? Para llamar nuestra atención y despertarnos de ese letargo ya que produce la mentira del pecado en nuestras vidas. Y todos, hermanos, yo creo, los que llevamos años en el Evangelio, sabemos que hay momentos en nuestra vida en que nos quedamos dormidos en alguna mentira del pecado, que es lo que vamos a estudiar los varones los días viernes, ¿cierto? Las mentiras que creemos, y como los hombres, también las mujeres. Y eso nos produce un letargo. Y andamos como zombies, ¿verdad? Somos como creyentes zombies, así caminando por inercia, y necesitamos un remesón. Y saben, hermanos y hermanas, que a veces Dios nos está llamando, no sé, todos los domingos en la predicación, ¿ya? Los hermanos que van todos los domingos, los jueves, ¿verdad? Durante años, a veces Dios nos está llamando al arrepentimiento, ¿cierto? Nos está llamando a un cambio de actitud, a un pecado, a confesarlo. Pero resulta que estamos dormidos. Entonces Dios en su amor nos despierta por medio de un sufrimiento particular, ¿ya? A veces, no sé, pues se nos dobló una muñeca, ¿verdad? Una tendinitis. Yo estoy ahora, hace un tiempo parece, con una tendinitis aquí en mi codo, mi dedo, mi mano, por mis años de trabajo con el lápiz digital. Entonces, tal vez Dios está utilizando ese dolor, ese sufrimiento, para humillarme, para decirme, mira, Rodrigo, tú te crees joven, te crees firme, te crees fuerte, pero resulta que eres sumamente frágil y tienes que depender de mí. ¿Se fija o no? Entonces, por medio de eso, el Señor nos despierta, llama nuestra atención, a veces con algo tan chiquitito como un dolor, ¿cierto? A veces somos porfiados y Dios tiene que pasar a otra etapa. Esperemos que no sea así, por eso tenemos que ser obedientes y estar despiertos a los llamados de Dios. Sabemos que para el cristiano el sufrimiento nunca es la condenación de Dios, ¿ya? El creyente verdadero no es condenado, no hay condenación, dice Pablo en su carta a los romanos. Así que no debemos pensar que Dios nos está condenando cuando experimentamos sufrimiento. Lo dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero el sufrimiento puede ser la bendición de Dios para despertarnos. Ahora, yo sé que esto suena súper espiritual, ¿verdad? Para mí es fácil leer una frase así, ya puede ser la bendición de Dios para despertarnos el sufrimiento, pero esa es la realidad. Ya, esa es la realidad que nos dice las Escrituras. Mire lo que escribió C.S. Lewis, ¿ya? Que es el autor de las Crónicas de Narnia. No sé si lo conocen, C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, que es más conocido por los que leímos esos libros cuando éramos chicos o vimos las películas, y de mucha otra literatura filosófica, apologética. Él escribió sobre el problema del dolor, del mal, etc. Y miren lo que este escritor escribió, valga la redundancia. Él dice, el dolor insiste en que se la atienda, ¿cierto? Creo que Francisco lo mencionó en alguna de nuestras clases. El dolor es necesario, ¿verdad? Si yo siento un dolor aquí en mi muñeca, ¿qué es lo que me dice el dolor? Que yo atienda eso. O, ¿cierto, hermana Patricia? Le duele su hombro ahí, entonces el dolor insiste en que se la atienda. O si duele la guatita, tenemos que atender eso porque nos podría salvar la vida, la señal del dolor. Bueno, él dice, Dios nos susurra en nuestros placeres. También nos habla mediante nuestra conciencia, pero Dios grita en nuestro dolor. El dolor, dice él, es el megáfono o el parlante para despertar a un mundo que está sordo. Lo voy a leer de nuevo, ¿ya? Dice, el dolor insiste en que se la atienda. Dios nos susurra en nuestros placeres. Cuando lo pasamos bien, como que Dios está hablando ahí suavecito para la mayoría.
también nos habla por medio de nuestra conciencia, pero Dios grita en nuestro dolor. Y el dolor, el sufrimiento es el megáfono para despertar a un mundo sordo. Miren lo que encontré a propósito de eso, ¿ya? A propósito de este tema del coronavirus o del COVID-19, un pastor conocido, Josué Barrios, él escribió, creo que el año pasado, este artículo, utilizando esta frase de este escritor. Abril del 2020 estaba comenzando la pandemia, ¿o no? O por lo menos en Chile estábamos dando inicio a todo esto en el mundo. Después puedo compartir el link para que usted lo tenga, porque igual la letra está chiquitita aquí, ¿ya? Y él dice, el coronavirus es un megáfono de Dios. A propósito de la frase de Lewis, que dice, Dios le habla a un mundo sordo por medio del sufrimiento y del dolor. Y hermanos, constantemente, como dije la semana pasada, la humanidad ha tenido el megáfono de Dios en diferentes momentos. Es cosa de ir a la Escritura, se recuerda cuántas veces Dios ocupó el megáfono para despertar el corazón de Faraón en Éxodo. Por lo menos 10 veces. Cada una de las plagas era el megáfono de Dios para decirle a Faraón, despierta, arrepiéntete. ¿Ya? Recuerde que Faraón, Dios endurece el corazón solo después que él mismo, el Faraón, se ha endurecido a sí mismo. Rorrito, que se escucha todo acá. ¿Ya? Lo hizo con el mismo pueblo de Dios en el desierto. Cada uno de esas plagas, de esas dificultades, de esos juicios de Dios es el megáfono de Dios para despertar a su pueblo, para despertar a un mundo del dolor. Y mire qué interesante aquí este texto que cita este pastor en Lucas 13, ¿ya? Lucas 13, aquí lo estoy marcando, lo voy a leer desde acá. Lucas 13, versículo 1 al 5. Estaba Jesucristo en sus viajes ahí en su ministerio terrenal y le cuestionan. Y mire lo que dice Cristo. Dice, en esa misma ocasión, lo voy a poner un poquito más grande. Dice, en esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Una cosa tremenda, ¿o no? Es decir, Pilato tomó unos galileos y mezcló la sangre de ellos con sacrificios idólatras. Eso era terrible para cualquier judío. ¿Qué es lo que les respondió el Señor Jesucristo? Y les dice, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Eso es lo que pensamos nosotros, ¿no, hermanos? De repente hay un terremoto y ¿qué decimos? Ah, allá en Haití son mucho más pecadores que nosotros porque por algo sufrieron el terremoto, ¿no? Y Cristo dice, les digo que no. Al contrario, dice, si ustedes, Galileos que están con vida, no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O, pregunta el Señor Jesucristo, ¿piensan que aquellos 18 que eran unos hombres sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, se dan cuenta que en los tiempos de Cristo también habían tragedias, también habían accidentes, y esta torre cae y mata a esos 18 y les dice, ¿eran más deudores estos 18 que murieron que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Entienden la idea de Cristo? Dios está llamándonos al arrepentimiento para el mundo perdido o para nosotros los creyentes por medio del sufrimiento, del dolor. ¿Ya? Así que puede ser muy interesante que lean este breve artículo para que entendamos que a veces el dolor es el megáfono de Dios para llamarnos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a la santidad, ¿cierto? Al perdón de Dios, a su gracia y a poder disfrutar de un proceso de santificación. También dice aquí Francisco y Consuelo, un buen ejemplo es el del hijo pródigo, Lucas 15. También vemos
el sufrimiento del hijo pródigo, ¿se recuerdan o no? Después de gastar todo su dinero, termina sufriendo de hambre, de humillación, y finalmente eso lo despierta. ¿Se recuerdan o no? Dice, y volviendo en sí, el hijo perdido se arrepintió. También escribe aquí el hermano Miguel Taiba, el sufrimiento conlleva a la compasión. ¿Y qué significa? La compasión es buena. Ah, está preguntando para eso, ¿no, hermano Miguel? Efectivamente, es una pregunta. Ya. ¿Y me la puedes explicar, Miguel, la pregunta? Sí, si hay alguna relación entre el sufrimiento y la compasión. O sea, una cosa lleva a la otra. Me imagino que el sufrimiento, pero ¿qué tipo de compasión? No es la compasión que seguramente sentía Cristo por nosotros. ¿Me entiendes? Desde el punto de vista de nosotros como seres humanos, como pecadores que somos, ¿cierto? Tenemos cierta otra compasión. ¿Hasta qué punto es buena sentir eso? Si es realmente una compasión fidedigna o es una compasión de otro tipo. A eso me estoy refiriendo un poco. Creo que sí, un poco el sufrimiento lleva a eso. Muchas veces vemos sufrir a alguien o sentimos compasión por nosotros mismos cuando estamos sufriendo, y eso significa algo en nosotros, o sea, desde el punto de vista cristiano, no así desde el punto de vista de las personas, digamos, ¿no?, entre comillas, normales, que no tienen lo que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿cierto? Que el Evangelio y lo que estamos aprendiendo. Así que eso va enfocado a mi pregunta. No sé si usted me puede un poco aclarar un poco más ese tema entre el sufrimiento y compasión. Ya. Gracias, Miguel. Yo creo una muy interesante pregunta, ¿ya? Para terminar aquí el punto número 1, entonces, y después voy a responder ahí a nuestro hermano Miguel. Uno de los propósitos, ¿ya? Uno de los propósitos en el sufrimiento, en la dificultad, en la prueba, en la tribulación, etcétera, es hacernos crecer en santidad. Entonces, cuando nos toque sufrir, hermanos, hoy día, mañana, esta semana, en el futuro, debemos confrontarnos con este propósito. Realmente Dios me podría estar llamando al arrepentimiento, como pasó, ¿verdad?, en ese momento con Cristo, con esos que fueron matados por Pilato, los que cayeron de esa torre, ese accidente. ¿Podría Dios realmente estarme llamando al arrepentimiento, a un proceso de santidad? Así que es la pregunta que tenemos que hacernos y entender que a veces el sufrimiento nos hace crecer en santidad. Ahora, Miguel, efectivamente el sufrimiento de otros, el dolor de otros, como creyentes, como aquellos que tenemos el corazón de Cristo en nosotros, os recuerda Miguel que cuando creemos en Cristo por medio de la fe, no solamente somos justificados, hechos, declarados justos, sino también Dios nos une a Cristo de una manera espiritual y misteriosa, ya así que está Cristo viviendo en nosotros. Por lo tanto, cuando vemos a otros sufrir, eso nos debe mover a la compasión. Y yo creo que la palabra compasión es la correcta, ¿ya? Es la genuina. Lo otro sería sentir lástima. Y eso ya tiene una connotación negativa, ¿verdad? El sentir lástima es la emoción pasajera del dolor ajeno. Cuando vemos las noticias, ¿verdad? Vemos un terremoto en un país, los cristianos que sufren allá bajo el Islam, pero se nos va. La lástima es una emoción pasajera que no se ocupa finalmente del objeto de compasión o de lástima. Pero la compasión es el sentimiento y la convicción genuina que Cristo experimentó por los que sufrían en su entorno. ¿Te recuerda? Mateo capítulo 9 nos dice que él vio a las multitudes, a sus compatriotas judíos, galileos, nazarenos, etcétera, y él dice que tuvo compasión de ellas, tuvo compasión de estas personas, que eran pecadoras. Ya, la mayoría estaban sin Cristo, por eso tiene compasión. ¿Por qué? Porque las ve desamparadas, las ve desgarradas, como decía ayer en el mensaje. Estas ovejas, las palabras que él utiliza ahí, es la idea de que los pastores de Israel estaban despedazando a las ovejas bajo su corrupción, su inmoralidad. Y Cristo siente compasión por ellas.
Pero ¿cuál es la diferencia de la compasión genuina y cristiana? Es que se ocupa de ese dolor o del sufrimiento. ¿Y cómo se ocupó Cristo? Yendo a la cruz por esas ovejas. Entonces nosotros los creyentes seguimos el ejemplo de Cristo, por lo tanto, si tú ves a alguien que está sufriendo, no es lástima, es compasión. Y la compasión siempre va a ser buena porque te va a mover, por ejemplo, a orar, a acompañar, a apoyar económicamente, si el sufrimiento es económico, ¿ya? Si es algo que escapa a tus manos, por ejemplo, la operación de alguien, bueno, no somos doctores, no podemos estar ahí, ¿verdad? En la sala de urgencia operando, ni podemos recetar medicamentos porque no somos doctores. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ocuparnos orando por esa persona. Es lo contrario a los fariseos, ¿cierto? Que nos dicen en algún momento, ellos decían, ve que Dios te bendiga, pero la persona seguía con hambre. Entonces, no sé si eso responde, Miguel, ahí a tu pregunta. Sí, gracias. Estoy entendiendo también que entonces la compasión sería como parte de un poco acercarnos a la santidad, ¿o no? Sí, por supuesto, sí, sí. Amar como Cristo amó nos hace semejantes a Cristo, y eso es santidad. Recuerda que la santificación es un proceso, un camino que nos lleva a una meta, y esa meta es ser como Cristo. Por lo tanto, Miguel, si tú experimentas compasión, es una buena señal, ¿ya? Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? Ocuparte de esa compasión con actos tangibles, orar, visitar, hacer una llamada, ofrendar, eh, ayudar a cruzar una abuelita, ¿verdad? Si tú ves que en la esquina tuvo una abuelita y sientes compasión por ella, bueno, tú te bajas del auto, ¿verdad? Y la ayudas a cruzar como la figura que siempre tenemos, ¿ya? Así que sí, la compasión es parte también de la santificación. Gracias. Gracias a ti, Miguel, ahí por tu pregunta. Bien, sigamos con número 2, el segundo propósito en nuestros apuntes. Producir perseverancia o paciencia activa. ¿Ya? El hermano Cristian habló de esto los días jueves en el fruto del Espíritu Santo, y la paciencia tiene muchas diferentes aspectos. Ya está la paciencia que espera, una paciencia pasiva, y hay otra paciencia que es activa. Está la paciencia con las circunstancias difíciles y está la paciencia para con las personas difíciles. No sé quién de ustedes puede leer, por favor, Romanos 5:3. Yo, pastor, dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Bien, podría leer, hermano, mejor del 1 de Romanos 5:1 al 4, Ya. para tener el Dice, contexto completo. ficados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hasta ahí, Hasta ahí, hasta el 5. hasta ahí, hermano Oriel. Y aprovechando que usted está leyendo ahí, ¿qué piensa de esto? De que un propósito del sufrimiento, de la dificultad, es producir paciencia o perseverancia. ¿Qué se le viene a la mente? Yo creo que, a ver, bueno, es similar a lo que vimos antes, eh, de que Dios nos muestra que Él es, bueno, Cristo fue paciente, ¿cierto? Y nos enseña que nosotros tenemos que ser paciencia, o sea, tenemos que ser pacientes, ¿ya? Y yo creo que, y dice por ahí que para que no nos gloriemos, o sea, para que la gloria sea para Dios, dice la esperanza, la gloria de Dios.
O sea, que pongamos la esperanza en Dios con respecto a nuestras tribulaciones. Y eso nos va a traer paciencia. Veo que por ahí algo podría ser, no sé, una idea que tengo. Sí, no, muy bien, hermano Oriel. Muchas gracias por ayudarnos a leer y ahí también a, a dar su comentarios. Su comentario. Producir perseverancia. La vida cristiana, estoy leyendo ahora, es una carrera que requiere perseverancia, que requiere una paciencia activa. Lo dice Hebreos capítulo 12, verso 1, ¿cierto? Esta carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vida cristiana es comparada como una maratón, no como una carrera de 100 metros planos, ya tipo Usain Bolt que se termina en 9 segundos. ¿Ya? Esta es una maratón, es una carrera y como toda carrera requiere perseverancia, requiere una paciencia activa. Para algunos es toda una vida, ¿verdad? Si hay un creyente que tiene 80 años y creyó en Jesucristo a los 20, bueno, es una maratón de 60 años, ¿verdad? De poder correr junto con Cristo. Nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, también somos responsables de permanecer fundados y firmes en la fe sin moveros de la esperanza del Evangelio. Lo dice Pablo en Colosenses 1:23. Repito lo que dice Pablo, somos responsables de permanecer fundados ahí con los pies firmes en el fundamento, firmes en la fe, creyendo en él, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Y esto nos lleva a una de nuestras ideas principales, que en el sufrimiento somos llamados a confiar, no a entender todo, sino llamados a confiar en el Señor. Y esto solo lo podemos hacer por su gracia. Ahora, gracia que es abundante. Hermano, no tenemos que dudar de la gracia de Dios. La gracia ya está. Incluso nos dice Tito, si mal no recuerdo, que Dios ha manifestado su gracia para todo el mundo. Si esta discusión a veces de una gracia como que es para algunos y una gracia que se esconde para otros, lo dice la Escritura, la gracia de Dios se ha revelado para todos, está disponible. Ahora, para los creyentes hay una mayor gracia todavía, porque somos objetos del amor de Dios. Así que Él ya tiene gracia suficiente para nosotros para permanecer firmes en esta carrera de la fe o la carrera cristiana. Ahora, ¿de qué manera Dios nos da la gracia para perseverar? Sabemos que Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Es una promesa de Él en Corintios 10:13. ¿Ya? Dios nunca permitirá que seamos tentados o probados, podríamos decir también, más allá de lo que podemos soportar. Es decir, si Dios permite que Abraham sea probado en ese viaje al monte Moriah para sacrificar a su propio hijo Isaac, es porque Dios sabe que Abraham puede hacerlo, le dio la gracia para hacerlo. ¿Se fija o no? Ahora, ¿por qué nosotros no? Porque probablemente Dios sabe con seguridad que no vamos a poder soportar. Por eso algunos tienen un tipo de pruebas, otro tipo de pruebas. Dios nos ha prometido, nos ha dado su gracia. Ahora, ¿alguna vez has considerado que la manera normal en que lo hace, la manera normal en que nos da la gracia para soportar la tentación, no es enviar una fuerza mística en ese momento, sino fortalecernos a través de las pruebas previas? En Romanos 5:3, que leyó nuestro hermano Oriel, nos dice eso. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué es lo que es tribulación? Tiempos de dificultad, tiempos de prueba, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, persecución. ¿Por qué Pablo se gloria en esos momentos difíciles? Porque sabe que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es lo que dice el versículo 4, por favor, hermano Oriel, ahí en Romanos 5:4? El versículo que continúa. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Muy bien, gracias, hermano Oriel. Entonces, esa tentación que experimentarás dentro de un año, ¿qué es lo que pasa? Quizás la dificultad que estás sufriendo hoy
es la manera en que Dios te ayudará a perseverar en esa futura prueba en 1, en 5 o en 10 años más. Necesitamos esa perseverancia para acabar esta carrera. Y las pruebas es una de las principales formas en que Dios hace crecer nuestra paciencia o perseverancia. Lo leyó el hermano Ariel ahí en el versículo 4 de Romanos 5, es decir, la paciencia, la tribulación nos ayuda con la paciencia y la paciencia con la prueba. Así que un propósito, uno de los propósitos en el sufrimiento es producir en nosotros la paciencia para nuestras pruebas futuras. Todo se va armando, acumulando en esta historia que Dios está escribiendo en nuestras vidas. Hoy día, hermanos, no lo sabemos. Pero yo estoy seguro que si ustedes, hermanos, especialmente los con más años acá, no sé, veo a mi hermano Manuel, hermana Evelyn, a mi esposa Lorena, al hermano Hugo, Vanessa, ¿verdad? La hermana Raquel, que tienen todos tantos años en el Evangelio, algunos más jóvenes, otros mayores, pero si miramos a lo que hemos sufrido hace 5, 10 años atrás, deberíamos reconocer que Dios ha ido produciendo esa paciencia o perseverancia por medio de nuestras pruebas o dolores pasados. ¿Algún comentario al respecto? ¿Alguno de ustedes, alumnos? Yo creo que está claro por la Escritura, ¿cierto? La tribulación tiene el propósito de producir paciencia o perseverancia en nuestras vidas. ¿Ya? Quiero dar la bienvenida a algunos que entraron hace poquito o hace rato ya, pero no tuve el tiempo de saludarles. Sergio Zambrano, el papá de Francisco, bienvenido aquí a nuestra clase el día de hoy. También Claudio, hermana Alicia Gutiérrez y la hermana Raquel, ¿ya? Así que sean bienvenidos a nuestra clase. Sigamos. Número 3, propósito número 3. ¿Qué es lo que nos dice aquí el título? Hacernos crecer en madurez. Hacernos crecer en madurez. ¿Quién podría leer, por favor, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4? Puede ser una hermana también, un varón. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, que está ahí al frente, la cita. Claudio, adelante. Hola, pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola. Pastor, de Santiago capítulo 1, del versículo 1 al 4, ¿cierto? Sí, del 2 al 4 mejor. Del 2 al 4. Ya, perfecto, ya. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muy bien, hermano Claudio. ¿Lo puedes leer de nuevo, por favor, ahí para que nos quede bien grabado? ¿Cómo no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muy bien, gracias, hermano Claudio. Ahí tienen tienen al frente el texto bíblico. Ya, esto es muy interesante, tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Ya es muy difícil, pero el mandato. Pero miren aquí el proceso virtuoso o el círculo virtuoso. La prueba, que creo que hicimos una pregunta o alguien, mi hermano Manuel parece preguntó la semana pasada este texto, ¿ya? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Según entendemos entonces lo que es probado o probada es nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, no con el propósito de hacernos caer. Y de hecho les voy a mostrar un video después que explica gráficamente
esta disyuntiva entre la prueba y la tentación, o la prueba del Señor y la trampa del diablo. Ya, pero la prueba produce paciencia. ¿Y qué pasa con la paciencia? Que es el fruto de la prueba cuando es superada, ¿ya? Mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seamos perfectos y cabales. ¿Qué es lo que es sinónimo de perfecto y cabal? Es la madurez, ¿ya? Recuerde que la perfección, la palabra perfecto en este contexto bíblico no es la perfección de la cual tiene el Padre o tiene el Hijo, el Espíritu Santo, sino que significa estar completos, cabales, maduros. Por eso Pablo incluso dice que tenemos que ser perfectos, ¿ya? Maduros, completos en Cristo. Entonces, uno de los propósitos de las pruebas, el sufrimiento, es, como dice acá, hacernos crecer en madurez. Ahí lo marqué con rojo, la tercera característica, el tercer propósito. Cuando vamos a Santiago, a la carta de Santiago, encontramos la misma idea de perseverancia que leímos hace poco en Romanos capítulo 5. Pero la paciencia, al igual que el sufrimiento, no es un fin en sí misma, ¿ya? Sino que es el medio, como dice ahí en el versículo 4, más tenga la paciencia su obra, su fin completo. ¿Y cuál es el fin? El llevarnos a una madurez en Cristo, sin que nos falte cosa alguna o sin que nos falte atributo alguno cristiano, no de cosas materiales, ¿ya? Con el tiempo, experimentar la suficiencia de la gracia de Dios va a producir esperanza en nosotros, ¿ya? Esperanza en nosotros de esperar en Dios. Sabemos, como instruye Pablo ahí, cada vez más lo que significa ser fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza y en su extraordinario poder. ¿Quieres ser útil para Dios, hermano y hermana? ¿Quieres tener una fe fuerte, una fe madura? ¿Quieres estar arraigado en tu caminar cristiano? ¿Quieres estar seguro? Que yo creo que es una de las grandes falencias que tenemos, ya, de estar inciertos, ser inseguros en el caminar cristiano. No, este concepto de ser ni chicha ni limonada, ¿verdad? Es como que no sabemos dónde estamos. Bueno, ¿queremos tener esa seguridad? Estas cosas van a suceder cuando entendemos la palabra de Dios, cuando confiamos y creemos en ella. Ahora, todos conocemos la diferencia entre conocer algo en nuestra mente y realmente actuar y vivir de acuerdo a ello. Muy a menudo, al parecer, lo que toma el conocimiento principal de la palabra de Dios y lo fusiona a nuestra vida es la adversidad, es la dificultad, es la prueba. ¿Ya? Vuelvo a repetir esta idea. A veces tenemos aquí el conocimiento de la palabra de Dios en nuestra mente, como lo estamos haciendo los días lunes. Pero ¿qué es lo que va a fusionar esto con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra voluntad? Es la adversidad. Parece que Dios lo hizo así, ¿ya? No es que un hombre lo inventó, es el camino misterioso de Dios. Así que a través de la adversidad vemos que las promesas de Dios son probadas y prevalecen. Cuando hay adversidad, el cristiano lo que experimenta es la fidelidad de Dios. Y aquí se va a basar nuestra próxima tarea, ¿ya? No para el lunes que viene, sino para el siguiente. Porque en 3 días más todos ya vamos a estar modo fiestas patrias. Ya van a estar saliendo, planificando su salida, compartiendo con sus familiares también, lo cual es muy positivo. Ya recuerde que los creyentes no somos monjes que nos apartamos allá en el Tíbet, no somos monjes tibetanos. Ya los creyentes estamos llamados a ser luz en el mundo y estas fiestas familiares nos permiten ser luz a quienes nos rodean, ¿verdad? A ser personas diferentes, atractivas para la luz de Cristo. Así que en la adversidad experimentamos la fidelidad de Dios. Después me acuerdan de la tarea, ¿ya? La adversidad parece ser una de las principales herramientas de Dios para desarrollar madurez en los suyos. La adversidad parece ser una de las principales herramientas de Dios
para desarrollar la madurez en sus hijos y en sus hijas. ¿Ya? Así que recuerde, uno de los propósitos del sufrimiento o la adversidad es, como dice aquí el punto número 3, hacernos crecer en madurez. Y la semana pasada dimos testimonio de creyentes conocidos que nos rodean en nuestra misma congregación, en sus mismas vidas, ya que han sufrido adversidad y han respondido con fidelidad y se han hecho maduros. Y en esa madurez también han hablado nuestras vidas. De hecho, hoy día hablé con la hermana Elizabeth Pereira, ya que ayer estuvo conectada ahí con nosotros. Ella está disfrutando muy buen tiempo ahí en la costa. Creo que el sábado andaba en Valparaíso. Ahora está en el Quisco, no se agarró con su hijo que era o que es carabinero, Alejandro. Y ella da gracias a Dios ya porque a pesar de todo lo que ha sufrido, de todas las adversidades que le ha tocado vivir, ella ha conocido en la adversidad la fidelidad de Dios. Mi hermana Alicia Gutiérrez también, el otro día estuve con ella ahí compartiendo, y ella también, imagínense lo que significa, hermano, caerse para una abuelita de más de 90 años, fracturarse su cadera, debe venir mucho miedo hacia adelante, ¿verdad? Aquí se acabó todo, pero sin embargo ella respondió con madurez, con fidelidad al Señor y experimentó el amor de Dios por medio de hermanos, ¿ya? Y lo vuelvo a recordar, del hermano Hugo que la encontró ahí en la casa, que milagrosamente llegó allá, el hermano Beto que la ayudó con la ambulancia, se consiguió una ambulancia ya no sé, en el club hípico, con un amigo que tenía. Imagínense, no cualquiera se puede conseguir una ambulancia, ¿verdad? Y manejarla. El cariño de la hermana Raquel que está con ella, de Lorena, de la hermana Patricia, de tantos otros que la han visitado. Bueno, ¿se fija o no que en la adversidad uno experimenta la fidelidad de Dios? Ahora, Dios, ¿cómo se manifiesta? En sus hijos, ¿ya? No es que Dios hizo descender una canasta, ¿verdad? Para hermana Alicia, no, lo hace a través de estos medios humanos. Por ejemplo, aquí también tengo una frase que la hizo conocida un padre de la iglesia, creo que Tertuliano, si mal no recuerdo. Él dijo, mientras la iglesia era martirizada en esos primeros siglos de la iglesia cristiana, él dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Aunque él lo escribió en latín, así que hay muchas traducciones posibles en castellano, pero él escribió, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Qué es lo que sucedía? Que el Imperio Romano perseguía a los creyentes, los mataba, los exterminaba, pero se encontraban con la sorpresa que la iglesia crecía más todavía, había más conversiones, más creyentes, porque de alguna manera en la adversidad, incluso cuando significa la vida de los suyos, la iglesia crece, se fortalece, madura y sigue avanzando. Que es un poco, esperamos que lo que haya sucedido en este tiempo de prueba para la iglesia, en este tiempo de pandemia, ya que los que han sobrevivido son aquellos que han manifestado madurez, ¿o no? Los que han seguido ahí perseverando a pesar de que las redes sociales no son lo óptimo, no es lo perfecto, pero sin embargo han perseverado, han sobrevivido y eso yo espero haya producido madurez en la vida de nosotros, sus hijos, para seguir haciendo crecer su iglesia y su evangelio. ¿Comentarios, preguntas hasta este punto número 3? ¿No? Bien. Quiero saludar a la hermana Mari Figueroa y al hermano Octavio Enríquez, muy fieles alumnos también los días lunes, pero ellos están por Facebook. Así que Mari, que estuvo ayer con sus pequeños ahí fielmente, y el hermano Octavio, que también lo vi cuando fue a dejar a Mario en la mañana, estaba con algunas complicaciones de su asma, pero un saludo al hermano Octavio también por su fidelidad. Hermana Evelyn, me parece que usted levantó su mano. Sí,
y pensé que no me había visto. No, sí la Sí, vi. es que estoy Observo todo. bien. Mi consulta con respecto a poder crecer en madurez tiene relación con lo que el apóstol Pablo anuncia y les dice aquí a los cristianos en Efesios 3, que él está obviamente en prisión, y en el versículo 13 dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y de ahí en adelante, él les habla, dice: bueno, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender por todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis, y esto es lo que me llama la atención, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, el alcanzar madurez tiene que ver también con la intención de que el Señor siempre ha querido que nosotros podamos alcanzar la plenitud, poder parecernos más a Él y poder tener un mayor conocimiento de su anchura, de su longitud, de quién es Dios realmente. Sí, hermana, yo creo que usted dio la respuesta inmediatamente ahí con el texto bíblico, ¿ya? Lo voy a compartir aquí para que los hermanos vean este tremendo versículo, ¿ya? El que usted leyó. Usted estuvo leyendo desde el 13, ¿ya? Para que los hermanos anoten. Sí, Efesios 3, Efesios 3, versículo desde el 13. 13. Claro, del 13 hasta por lo menos el 21, yo creo que es completo, ¿ya? Ahí lo estoy compartiendo. Del versículo 13 dice: por lo cual pido, el apóstol Pablo dice, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Es decir, Pablo está sufriendo, ¿no? ¿Cierto, hermana Evelyn? Está sufriendo por ellos. Y, como usted leyó aquí al final, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Sí, hermana, está totalmente relacionado nuestro sufrimiento eventual, usted, el de los creyentes, para alcanzar esa madurez que está relacionada con la plenitud de Dios, sin ninguna duda. Gracias, hermana, por el aporte. Y efectivamente, nosotros conocemos el amor de Dios de manera más plena y completa en los momentos difíciles, ¿o no? Porque cuando estamos bien, mire, cuando uno está con plata, como decimos en buen chileno, ¿verdad? Estamos con plata, estamos con trabajo, estamos con salud, tenemos muchos amigos, ¿no? ¿Cierto? Y como que en esa multitud de amigos, de cariño, de palmoteo en la espalda, es como que a veces no nos percatamos del amor de Dios por nosotros, pero es en el sufrimiento, cuando los otros amores se van, ¿verdad? Los amores superficiales, ahí experimentamos realmente el amor de Cristo. Y esperamos que los creyentes podamos llegar a ese punto, ¿cierto? Así que gracias, hermana Evelyn. Y la tarea va a ir en esa dirección también nuestra próxima lectura. Bien, seguimos al punto número 4. Ya, si quieren aportar algo o preguntar, levante su manito nomás. Ya, yo le voy a quitar ahí el destacado, no se preocupe. Ahí sí. Seguimos con el punto número 4, por lo menos para llegar a la mitad. Mire, este es uno muy conocido, yo creo, un propósito muy conocido en el sufrimiento, en la tribulación, la dificultad. Dios quiere enseñarnos su palabra, ¿ya? En el sufrimiento, Dios quiere enseñarnos su palabra. ¿Quién podría leer, por favor, el Salmo 119, 71? Alguien que me ayude, por favor. A propósito del mes de la Biblia, recuerden que el Salmo 119 es el Salmo de la Escritura. ¿Lo leo, pastor? Ahí. Sí, por favor, hermano Manuel. O hermana Consuelo, parece que quería leer, ¿o no?
No sé, hermano, no alcancé a ver, pero lea usted por mientras, por favor. Después ahí, si alguien más, para el próximo Ya. tema. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bien, ¿lo puede repetir otra vez, por favor? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Perfecto. Otra vez vemos este concepto, ¿cierto?, del ser humillado o quebrantado o enjuiciado, ¿verdad? Podrían haber aquí un significado muy amplio para lo que quiere decir el salmista, pero la idea principal es que él dice, bueno, es haber sido humillado, ¿para qué? ¿Con qué fin? Para que aprenda tus estatutos. Y todas estas frases aquí, estos conceptos, finalmente son sinónimos de la palabra, de la ley de Dios, de su escritura. Enseñarnos su palabra, que aprendamos sus estatutos, es un propósito, uno de los propósitos en el sufrimiento. ¿No es esto increíble, hermanos? El sufrimiento es una de las maneras en que podemos llegar a entender la Biblia, la Escritura. ¿Por qué? En ocasiones es porque el sufrimiento es lo que suaviza nuestros corazones para que no solo oigamos de oídas, sino también escuchemos la voz de Dios. Lo dijo un pastor puritano llamado Richard Baxter. Él escribió, sufrir tanto destraba la puerta del corazón que la palabra tiene una entrada más fácil. Ya es como que a veces lo que decía el salmista, ¿verdad? El ser humillado, el ser confrontado, el ser aplastado por el sufrimiento o por la disciplina, es como que abre una puerta del corazón para que la palabra tenga una entrada más fácil. El problema, el peligro, es que a veces los creyentes cerramos el corazón, ¿verdad? En vez de abrir esa puerta, la cerramos por nuestro orgullo, por nuestro enojo y nuestra mala reacción al sufrimiento. Una cosa es leer acerca del consuelo de Dios. Otra cosa muy diferente es experimentar ese consuelo. Dios en su bondad, a menudo, usa las dificultades en nuestras vidas para enseñarnos su palabra. Yo espero que la mayoría ha tenido esta experiencia de que cuando está sufriendo, hermana o hermano, Dios a veces nos recuerda textos que hemos aprendido, ¿no? Nos recuerda versículos. Es como que hay una voz, ya hay una voz que nos recuerda en ese dolor estos versículos maravillosos que hemos aprendido. Por ejemplo, cuando nos sentimos rechazados, nos sentimos inseguros, nos recordamos Romanos capítulo 8, que dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ese texto que lo aprendemos de memoria es muy diferente cuando lo experimentamos en medio del sufrimiento. Yo creo que todos experimentamos esa soledad de la almohada. ¿Saben lo que es la almohada, no? El cojín donde apoyamos nuestra cabeza. A veces podemos estar acompañados por la familia, por los padres, por la esposa, el esposo, pero siempre hay un segundo, un minuto donde tenemos ese momento de soledad, ¿o no? La almohada y yo, aunque esté la pieza llena, ya o la cama llena, la esposa, el hijo, etc. En ese momento es cuando el creyente puede experimentar la soledad, pero también el consuelo de Dios por medio de la palabra que el Espíritu Santo nos recuerda, ¿ya? Ahora, para que el Espíritu Santo nos recuerde sus verdades, tenemos que haber leído la palabra. Es decir, es imposible. El Espíritu Santo, aunque podría hacerlo, el Espíritu Santo no va a hacer ese milagro de traer un versículo bíblico a nuestra mente si nunca lo hemos leído, ¿ya? Es decir, si usted nunca ha leído Ezequiel, el Espíritu Santo no va a traer a su memoria Ezequiel, ¿verdad? Podría hacerlo, pero no lo hace. De hecho, Cristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a recordar esas verdades que Él había enseñado a sus mismos apóstoles. Dice, hermanos míos, otra vez Santiago capítulo 1, ya hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, con un estímulo para pedir la sabiduría a Dios, el cual dice, da a todos abundantemente y sin reproche. Está hablando ahí Santiago de pedir sabiduría. Y la promesa de que recibiremos la sabiduría
que pedimos. ¿Por qué? Porque Él la da abundantemente y sin reproche. Entonces, para concluir este punto, los tiempos de prueba nos enseñan la palabra de Dios. Así que cuando sufrimos, deberíamos pedirle sabiduría a Dios mismo para no perder lo que Él nos quiere enseñar. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta en fe? Tomar la escritura y meditar en ella, ¿no? Leerla. Porque si le empezamos a pedir sabiduría a Dios y estamos pasivos, ¿ya? ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos, los que aconsejamos, los que hemos estado en ministerios de consejería? A mí me ha pasado muchas veces, ¿ya? Asistir a personas con cáncer, personas postradas, no sé, y yo iba toda la semana y yo les decía, mire, hermana o hermano, lo dejaré este versículo, incluso hemos regalado Biblia. ¿Tiene Biblia? No, no tengo. Mire, toma la escritura y uno les deja ahí marcado con un, ¿cómo se llaman estos papelitos? Un marcador. Lea este salmo o lea Juan capítulo 10 y después te vuelve la otra semana y la persona no leyó la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo esa persona va a obtener sabiduría, consuelo, si no hizo el mínimo ejercicio de abrir la escritura? Eso es algo que yo no puedo hacer por el que sufre, ¿verdad? Ni Dios tampoco lo va a hacer. Entonces, uno de los propósitos, como dicen ahí nuestros apuntes, es ayudarnos, perdón, número 4, enseñarnos su palabra en medio del sufrimiento. Mi hermana Daniela Cortés escribe ahí, o cita me parece, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Ella dice quizás el sufrimiento puede ser una especie de corrección para moldearnos. Efectivamente, hermana Daniela, de hecho Hebreos capítulo 12 tiene la misma idea, que Dios dice que a sus hijos los disciplina, los corrige, ¿ya? ¿Para qué? Para producir justamente madurez, para producir dependencia, sumisión a Dios. Así que esa idea que tú escribes es correcta, ¿ya? Ahora, no siempre es así, que es lo que vimos en Job, pero si somos honestos, muchas veces el sufrimiento en nuestra vida, ¿cierto? Es ese megáfono de Dios para llamarnos al arrepentimiento y por supuesto para corregirnos. Y eso, como cita acá Daniela en Proverbio, es lo que hace un padre por su hijo. Comentario o pregunta para este punto número 4 de el sufrimiento. Tiene un propósito también de enseñarnos su palabra. Son claritos los propósitos, ¿verdad? Ya, los voy a repetir de nuevo aquí los 4 porque lo vamos a leer hasta acá nomás. Ya, aquí está. Número 1. El sufrimiento a veces tiene el propósito de hacernos crecer en santidad. Número 2. El sufrimiento tiene a veces el propósito de producir perseverancia en nosotros. También el propósito de hacernos crecer en madurez, hacernos más completos, más cabales, más semejantes a Cristo. Y por último, también el sufrimiento tiene el propósito de, en la adversidad, enseñarnos su palabra y asimilarla o experimentarla de maneras que en tiempos de gracia, en tiempos fáciles o confortables, no experimentamos la palabra como así lo hacemos en el sufrimiento. ¿Ya? Ahora puede que una dificultad, hermana o hermano, que estás viviendo va a producir estos 4 propósitos, ¿no? O tiene estos 4 propósitos, puede ser. Sería maravilloso que podamos pensar de esta manera y ver nuestro sufrimiento como un camino a la santidad, como para producir paciencia, para hacernos semejante a Cristo, porque Cristo también sufrió. ¿Ya? Fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y eso nos lleva también a enseñarnos su palabra. Voy a mostrar un video. Bienvenido, hermano Raúl. Nos alegramos de verle, que haya podido entrar para estos minutos. Usted sabe que la clase queda grabada, así que después puede recuperar ahí lo que no alcanzó al principio. Mire, encontré un video muy bueno, o salió un video muy bueno en este proyecto Biblia, que ya todos conocemos, ya que siempre estoy recomendando, sobre la prueba.
este concepto de la prueba y de la tentación, ¿ya? Cuando es una prueba de Dios o cuando es una tentación, y me gusta como lo menciona ahí el video, una trampa, ¿ya? Porque la prueba tiene el propósito del corazón de Dios de alcanzar algo mejor, como vimos. Pero la tentación es la trampa del diablo solo para hacernos caer, ¿ya? Así que el diablo nos pone trampas y el Señor nos prueba no para hacernos caer, sino para alcanzar algo mejor. Así que les voy a compartir este video ilustrado, muy bonito. A mí me encantan estos videos bien ilustrados, ¿ya? Para que nos ayude a entender este contraste o el significado de lo que es la prueba. Esperemos un poquitito aquí que estoy arreglando los controles para que no tapen. Ahí sí. La historia de la Biblia inicia con Dios creando un mundo hermoso, que Él luego comparte con todas sus criaturas. Y Él coloca a Adán y Eva para que reinen en lugar suyo. Y Dios les da acceso a su sabiduría y a su vida, pero les dice que hay un árbol del que no pueden comer porque los llevaría a la muerte. Así que ellos tienen que tomar una decisión de cómo gobernar junto con Dios, lo cual se percibe como una prueba. Así es, porque es una prueba. Pero, ¿no es eso cruel de parte de Dios? Bueno, no todas las pruebas son malas. Digamos que hay un rey que te elige para cumplir una tarea real, porque él quiere saber si eres confiable. Bueno, supongo que esa es una prueba, pero es una oportunidad para hacer algo importante y noble. Exacto. Pero digamos que hay un rebelde que odia al rey y a ti, y trata de convencerte de que lo que más te conviene es no hacerle caso al rey. Bueno, ese rebelde te está poniendo una trampa. Exacto. Así que una prueba puede ser una oportunidad o una trampa. Y la diferencia está si quien te prueba quiere lo mejor para ti o tu perjuicio. Entiendo. Y ambas pruebas aparecen al principio de la Biblia. Dios les dice que coman del árbol de la vida y no del árbol prohibido. Sí, esta es la prueba de lealtad de parte de Dios. Dios quiere reinar el mundo con los seres humanos como sus asociados, lo que significa que ellos tienen que confiar en la sabiduría de Dios y no en la propia. Pero entonces viene un rebelde y los tienta a comer del otro árbol. Correcto. El rebelde aprovecha la oportunidad y la tergiversa, lo que lleva a los humanos al exilio y a la muerte. Él transformó la prueba en una trampa. Pero luego que los seres humanos fallan, Dios promete que un día vendría un humano que pasaría la prueba y derrotaría a la serpiente. Y a medida que la historia avanza, Dios le da a una pareja llamada Abraham y Sara la oportunidad de confiar en Él, al dejar a su familia y trasladarse a una tierra nueva, donde Dios los usaría para restaurar su bendición a todos los pueblos. Así que esta es una prueba. Y al principio las cosas van bien, pero Abraham falla rápidamente. Él miente para protegerse y luego él y Sara hacen artimañas para tener a un hijo a su manera, abusando de una de sus sirvientes. Definitivamente no pasaron la prueba. Pero Dios no se rinde con Abraham. Él le da una última oportunidad, una prueba para demostrar su lealtad. Dios le pide a Abraham que suba a un monte a ofrecer a su hijo como sacrificio. No me imagino una prueba más intensa. Y Abraham lo hace. Pero en el último momento, Dios lo detiene y provee un animal sustituto en lugar de su hijo. Dios entonces le dice que cumpliría su promesa a través de la familia de Abraham porque éste pasó la prueba. Así que Abraham pasó esta prueba, pero aún así no ha sido un compañero totalmente confiable. Seguimos esperando a alguien que pueda pasar la prueba máxima. Así es. Y mientras la familia de Abraham crece y se convierte en una nación, Dios continúa probándolos. Como cuando los israelitas vagaron por el desierto por 40 años. Tuvieron muchas oportunidades de confiar en que Dios proveería agua y pan diariamente. Pero lo que hicieron fue culpar a Dios y decir que Él los atrapó en el desierto para matarlos. Y es así como el resto de la historia de Israel en las escrituras hebreas es básicamente lo mismo. Los israelitas no confían en Dios y sus promesas, no son leales y eventualmente la nación completa falla.
Es así como los humanos tienen una oportunidad asombrosa de asociarse con Dios, pero nadie pasa la prueba. Y todo esto nos trae hasta Jesús. Hay una historia donde Jesús va al desierto por 40 días y 40 noches, sin comida ni agua. Ah, sí, el desierto. Y ahí él se encuentra con esta criatura siniestra que trata de atraparlo. Pero Jesús confía en la sabiduría de Dios. Y él pasa la prueba. Luego hay una historia de Jesús yendo a orar con unos amigos y Dios le manda ir a Jerusalén a dar su vida. Y él lo hace. Y en la noche de su arresto, Jesús tomó a sus amigos y fue a un jardín. Y les dijo que oraran porque esa noche era la gran prueba. Y él oró a Dios: por favor, pasa de mí esta prueba, pero que no se haga mi deseo. Más bien, que se cumpla lo que tú deseas. En este jardín, Dios nos muestra cómo luce pasar la prueba. Él confió en la sabiduría de Dios, amó a los demás más que a sí mismo y confrontó al mal con el bien. Aunque le costará su propia vida. Exacto. Jesús ofreció su propia vida como sacrificio para cubrir todas aquellas pruebas fallidas de su pueblo, Israel, y de toda la humanidad. Jesús pasó la prueba máxima en nuestro lugar. Esto es asombroso, pero no significa que todo va a salir bien en nuestras vidas. Siendo honestos, vamos a ser probados todos los días. Correcto. Jesús dijo que cada generación de sus seguidores tendría sus propias pruebas que los obligaría a confiar en Dios de manera radical. Y estas pruebas pueden ser difíciles y hasta dolorosas. Pero recuerda, una prueba de parte de un Dios bueno es una oportunidad. Es por esto que Santiago, un líder temprano en el movimiento de Jesús, dijo que debemos estar agradecidos cuando nos encontramos con pruebas y tribulaciones, porque nos ofrecen un gran regalo. Es una oportunidad de rendirnos a la sabiduría de Dios y de parecernos a Jesús, quien nos amó y pasó la prueba en nuestro lugar. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? Bueno, ¿cierto? Hay mucha sabiduría bíblica y se nota que los hermanos a cargo estudian mucho la escritura, ¿cierto? Y como a mí me gusta, ven la escritura como una historia completa, ¿ya? Desde el principio, Génesis, hasta el tiempo final ahí en Apocalipsis, ¿ya? Así que yo creo que ahí está la mejor respuesta a esta diferencia, ¿cierto? Entre la prueba y la trampa. Me gustó esa palabra ahí, ¿verdad? Que yo creo que como que evidencia lo que significa ese esfuerzo del diablo cuando nos tienta, que tiene el propósito solamente de hacernos caer. Sin embargo, cuando la prueba viene de un corazón, del corazón de un Dios bueno, como es nuestro Dios, tiene solamente el propósito de llevarnos a algo mejor, a alcanzar su mano, su misericordia, etc. Así que yo les recomiendo que lo vuelvan a ver un par de veces para que asimilen todo este concepto de cómo también Dios probó a cada una de sus generaciones en el desierto con Josué, ¿cierto, hermano Manuel? Ahí también vemos Dios probando a esa generación de Josué, de los ancianos, en el tiempo de jueces, con el mismo David. Ahí les faltó David, ¿cierto? Como otro tipo de Cristo siendo probado. Este príncipe de Judá, este rey de Judá siendo probado y tampoco pasó la prueba, ¿no? Cayó en la trampa, como estudiamos los días jueves. Pero hay un hombre, el hombre perfecto, Dios mismo, Cristo, que fue sometido a esta trampa de parte del enemigo, pero pasó la prueba de manera maravillosa para nosotros y por nosotros.